Buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente en este horario de día viernes para conversar sobre nuestro programa técnico de la Asociación Deportiva de Almadaesa. Y como hemos venido siguiendo, ¿no es cierto?, este hilo de temas relacionados con lo que nosotros, con nuestra visión del taekwondo, con nuestra visión de las artes marciales. Entonces, partimos la primera clase definiéndonos como una escuela tradicional de taekwondo, que adscribe a los principios del taekwondo, que además adscribe a la filosofía y a la cultura del taekwondo. En la segunda clase, el segundo apunte, vimos nuestra visión o nuestro enfoque pedagógico relacionado con lo mismo. Y hoy día vamos a hablar directamente de la filosofía del taekwondo. Para hablar de la filosofía del taekwondo me voy a basar en un escrito que fue publicado el año 2000, que se llama Introducción a la filosofía del taekwondo. Este libro fue escrito por el maestro Lee Chang-ho, ¿cierto? Para darles una pequeña introducción de quién es el profesor Lee Chang-ho, les voy a contar que el profesor Lee Chang-ho es doctor en filosofía, perdón, es doctor en filosofía en la Universidad Nacional de Seúl. Además, fue oficial de las Fuerzas Especiales de Corea y enseñó taekwondo en la Universidad Kyungwon. Discúlpenme el coreano, que no es mi mejor versión, digo. Entonces, hace clases en la universidad, fue oficial de Fuerzas Especiales, además es académico investigador de la Federación Coreana de Taekwondo y doctor en filosofía. Entonces, él, en este libro, Introducción a la Filosofía del Taekwondo, plantea conceptos fundamentales para comprender la filosofía del taekwondo. Entonces, le voy a leer aquí una pequeña cosita, porque este texto empieza con un prefacio que es del traductor del texto, es importante la diferencia, donde este traductor, digamos, al español hace una crítica, digamos, bien dura, frente a la forma en que se percibe la filosofía del taekwondo o no se percibe la filosofía del taekwondo, ¿no es cierto? Entonces la primera crítica que hace el señor Juan Luis Guirao, que es el traductor al español de este texto, dice: se olvida que la finalidad última del taekwondo, como la de cualquier arte marcial, es la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y la mente y el desarrollo de la mente y el espíritu. Ya, primera golpe duro, digamos, lo da el traductor. Se olvida, dice, que la finalidad del taekwondo es, ¿no es cierto?, este trabajo entre el cuerpo y la mente y este desarrollo de la mente con el espíritu. Ya vamos a conversar un poco más sobre el tema, pero ahí hay la primera crítica. Él arguye una segunda crítica. Dice: se olvida que el lugar donde se practica el taekwondo, el doyan, significa sala donde se aprende el camino o la sala de la iluminación. En la primera clase que tuvimos hablamos que efectivamente el do, que se traduce como camino, en realidad es mucho más, el concepto es mucho más trascendente que eso, el camino filosófico, el camino espiritual. Entonces el do-yan, que es el lugar donde se practica el do, efectivamente en la cultura oriental, en la cultura coreana, tendría esta connotación, la sala donde se busca o se practica la iluminación. El doyan es un microcosmos donde tomamos contacto con nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestra forma de vivir. Es el lugar donde podemos aprender sobre quiénes somos y cómo reaccionamos frente al mundo. Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, haciendo la definición de la visión que él tiene, el señor Juan Luis Guirao, de lo que es realmente el taekwondo. O sea, un camino trascendente, espiritual, etcétera. ¿Ya? Clarísimo. Y la crítica es que justamente esa idea, ¿no es cierto?, de trascendencia cuerpo-mente, mente-espíritu, no está dada, digamos, en el taekwondo, a pesar de la difusión que el taekwondo ha tenido en todo el mundo, digamos. Ahora pasamos a la dedicatoria. Esta dedicatoria la escribió el
profesor Lee Chan-ho, el año 2005. Y en esta dedicatoria les voy a una frase nomás del profesor Lee Chan-ho. Estoy muy disgustado, dice el profesor Lee Chan-ho, que la filosofía profunda del taekwondo nunca se haya explicado claramente, a pesar de su expansión. ¿Ya? Entonces, aquí el profesor Lee Chan-ho, obviamente el prefacio es más largo, yo simplemente les he contado, digamos, en el centro, digamos, de la crítica que hace el profesor Lee Chan-ho. Entonces, el profesor Lee Chan-ho básicamente lo que dice es que siendo millones y millones de practicantes, muchos países alrededor del mundo que practican el taekwondo y que se ha desarrollado efectivamente de la mano de la globalización, etcétera, es uno de los artes marciales más exitosos del mundo, es un hecho. Sin embargo, la filosofía del taekwondo no se ha traspasado, no se ha transparentado como el profesor Lee Chan-ho hubiese esperado. ¿Eh? Proyectando así la cultura coreana mucho más allá que solamente la forma física, sino también sus contenidos filosóficos y espirituales. Recuerden que yo dije en la primera clase que tuvimos, y esto lo voy a repetir para aclararlo, de repente nosotros los occidentales sobredimensionamos el tema de lo que es la espiritualidad, ¿ya? Y pensamos que la espiritualidad es algo estratosférico que está en otro planeta, en otro país, en otra parte, no donde estamos nosotros. Cuando en realidad la espiritualidad es la activación de aquellas potencialidades subjetivas del ser humano. O sea, la mente, ¿no es cierto? El pensamiento, el intelecto, la voluntad, ¿ya? Como hablábamos la semana pasada, el carácter, la personalidad, etcétera. Todos esos son elementos subjetivos que uno tiene que desarrollar y uno va desarrollando durante su vida, es un hecho. Y todos esos elementos subjetivos que uno va desarrollando a través de la personalidad, a través de la voluntad, a través del pensamiento, a través de la reflexión, a través del intelecto, etcétera, son actividades espirituales. A lo mejor podríamos decir, no las más espirituales o menos espirituales, ya podríamos hacer una graduación, ¿no es cierto? Estas son más, estas son menos, bueno, pero ese es otro problema. El tema es que la espiritualidad es algo cercano, la espiritualidad no es algo lejano. Y yo creo que aquí en estas críticas que se están haciendo, tanto el señor Guirao como el maestro Lee Chan-ho están apuntando a eso, digamos, aquí la espiritualidad va con el movimiento humano. Bueno, ahí vamos a ver, vamos a introducirnos un poco más en ese tema. ¿Ya? Yo les mencionaba también que para el señor Lee Chan-ho, para el maestro Lee Chan-ho, la filosofía del taekwondo está en el movimiento, ¿se acuerdan? Y yo les mencionaba el tema del Dasein de Martin Heidegger, ¿ya? Pero está en el movimiento justamente por lo mismo que les explicaba yo el tema del Dasein, porque la mente y el cuerpo y el espíritu y el cuerpo y la mente y todos estos elementos subjetivos con estos elementos objetivos que son el cuerpo físico, no están ajenos, se mueven juntos, hay una relación. ¿Eh? Entonces, yo me activo con el deporte, me activo con la actividad física y no puedo dejar guardada la mente, porque la mente no la puedo dejar en un cajón y entonces yo voy a hacer ejercicio. O al revés, resulta que tengo que estudiar, entonces tengo que leer unas cosas, entonces voy a dejar el cuerpo guardado en una cama y yo me voy a venir a estudiar. Eso no funciona así. Si yo voy a estudiar y voy a leer una cosa, tengo que considerar el cuerpo, entonces le pongo un cafecito por ahí, si me voy a demorar mucho en mi estudio, le pongo un cafecito, un sanguchito, alguna cosa, ¿ah? Una pizza podría ser también. Pongo algo ahí porque el cuerpo me va a reclamar, porque me va a dar hambre, me va a dar sed, qué sé yo, me va a dar frío. ¿Por qué? Porque estoy usando el cuerpo, pues estoy leyendo, estoy estudiando, no estoy abandonando el cuerpo participa de lo que estoy haciendo. Y al revés, cuando yo estoy haciendo ejercicio, sudando a la gota gorda y todo, bueno, la mente no está ajena a lo que está pasando. La mente también participa. ¿Eh? Como dice un adagio oriental, digamos, cuando el cuerpo es yin, la mente es yang. Y cuando la mente es yang, el cuerpo es yin. O sea, son distintas posturas, distintas formas de expresarse, pero están ambas juntas, digamos, como es el concepto del yin y yang. Bueno, para introducirnos un poco más en el pensamiento del profesor Lee Chan-ho, vamos a establecer ciertos conceptos básicos, porque si no vamos a empezar a conversar y nos podemos digamos, expandir demasiado y no llegar al punto, ¿no? Entonces hay un concepto fundamental que el maestro Lee Chan-ho considera como parte de la cultura coreana. Primero, la filosofía del taekwondo. El taekwondo es cultura coreana y por tanto se basa en una filosofía que es parte de la cultura coreana. Y uno de los conceptos centrales de esta cultura coreana, de esta filosofía coreana,
es el Samyae, ¿ya? El Samyae, ¿qué significa? El Samyae se traduce como las tres esencias, o los tres elementos fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son estos tres elementos fundamentales? En la tierra, el hombre y el cielo, o el cielo, el hombre y la tierra, como se quiera según el orden, ¿ya? Entonces, el cielo es el aspecto más subjetivo, como hablábamos recién, o más espiritual. ¿Mm? La voluntad, ¿no es cierto?, etcétera. El espíritu humano, las máximas aspiraciones posibles. El hombre, ¿no es cierto?, es la conciencia. Y la tierra es la materia, el cuerpo físico y todas sus expresiones. Entre estos tres elementos hay una relación íntima. O sea, pedagógicamente, ¿no es cierto?, nosotros estamos separando estos conceptos, ¿no es cierto?, el cielo, el hombre, la tierra, que sí, pero en realidad la tierra y el cielo se mueven continuamente y provocan el concepto del yin-yang, que en coreano se llama taeguk, ¿no? Si uno quiere saber cómo es el yin-yang coreano, tiene que ver la bandera de Corea del Sur. En la bandera de Corea del Sur aparece una parte que es azul, una parte que es roja. Bueno, ese es el cielo y la tierra, que es como el yin-yang chino. Tiene una diferencia importante, sí. En el yin-yang chino, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Hay un lado negro con un lado blanco y hay un punto blanco en el negro, un punto negro en el blanco, ¿no es cierto? Y que significa la armonía por oposición o la dinámica continua. Todas las cosas están en movimiento, todas las cosas están en cambio. Eso significa. En el caso del Taeguk coreano, implica también la participación del hombre, aunque no se vea tan claramente. El hombre está dentro de este movimiento. Cuando la tierra y el cielo se mueven, el hombre participa, es parte integral de este movimiento. Y lo puede sufrir o lo puede aprovechar, ¿ya? Si sabe cómo se mueve la naturaleza y cómo se mueven las cosas, entonces irá a favor del movimiento. Si no sabe cómo se mueven las cosas y se tropieza con las cosas y va en contra del movimiento natural de las cosas, entonces lo sufrirá, ¿ya? Entonces el hombre participa de esta dinámica cielo-tierra, ¿no es cierto? Y entonces se convierte en este tercer elemento que compone el Samyaya. Cuando aplicamos estos conceptos de el cielo, el hombre y la tierra al taekwondo, nos encontramos con que en el taekwondo mismo hay un montón de referencias relacionadas con esto, con este tipo de filosofía, porque, como decíamos, en la parte de la cultura coreana, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en la parte del cielo es azul y la parte de la tierra es roja, en el taeguk coreano. Bueno, y resulta que todas las formas que corresponden a los grados de color, o sea, los gups, ¿no es cierto?, se llaman taeguk. Y por eso es primer taeguk, segundo taeguk, tercer taeguk, hasta el octavo taeguk. En realidad no se llama pumse hasta que llega al cinturón negro, ¿ya? Entonces, toda la primera conformación de los grados básicos, hasta punta negra, que componen los taeguk, del 1 al 8, es una referencia directa a este concepto coreano del yin y yang. De hecho, cada uno de los taeguk tiene referencia a un elemento: tierra, agua, aire, montaña, fuego, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está haciendo relación a esta filosofía relacionada, ¿no es cierto?, con el Samyaya. De hecho, en la bandera de Corea del Sur también aparecen unos trigramas. Esos trigramas están basados en el Pakwa, que es la base del I Ching. No los vamos a meter para allá porque eso ya es chino. Pero esos 4 diagramas representan las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, las 4 estaciones del año, etcétera, ¿ya? 4 elementos, 4 estaciones y 4 fuerzas de la naturaleza, etcétera. ¿Estamos? Entonces, tenemos el yin-yang coreano, que se llama Pakwa, y tenemos los 4 trigramas fundamentales alrededor. Cuando yo saco la subdivisión de estos 4 trigramas, lo multiplico por 2 y me da 8. O sea, pongámoslo en términos de puntos cardinales. Tengo norte, sur, este, oeste.
Entonces, estos 4 elementos fundamentales son el norte, el sur, el este y el oeste. Sí, pero si yo agrego el sureste, el noreste, el, qué sé yo, el suroeste y todos los demás, me los transformo en 8. Lo mismo pasa con las estaciones del año. Si yo considero los puntos intermedios de las estaciones del año, o sea, cuando la primavera está pasando el invierno, cuando el invierno está pasando el otoño, cuando el otoño está pasando el verano, considero los puntos intermedios, lo multiplico de nuevo por 2 y por tanto me da 8. Entonces, los elementos del tiempo del año me da 8 y los puntos cardinales me da 8. ¿Y qué me da 8? Los Taeguk. Los Taeguk son 8. ¿Y por qué los Taeguk son 8? Porque los Taeguk tienen un trigrama relacionado y los 8 trigramas más el Yin Yang son la base del Pakua y la base del I Ching. Y lo vamos a dejar hasta ahí nomás porque eso será para 8 días. La cosa del I Ching y todo esto será para 8 días porque ahí entramos en Honduras chinescas. ¿Ya? Entonces, están estos elementos culturales en la bandera de Corea del Sur. Entonces, y están en el taekwondo. Por ejemplo, en los cinturones del taekwondo, que son amarillo, verde, azul, amarillo, verde, azul, rojo, ¿cierto? Blanco, que es el no color. Están los 5 elementos, están los 5 colores y están los 5 órganos fundamentales. O sea, está el estómago, que es amarillo, perdón, los pulmones, que es blanco, lo primero, relacionado con el elemento metal. Está el estómago, que es amarillo, relacionado con el estómago, el color amarillo, claro, eso, el estómago con el color amarillo. El hígado con el color verde, los riñones con el color azul, el corazón con el rojo. Y el corazón está vinculado al fuego, los pulmones están vinculados al metal, el hígado está vinculado a la madera, los riñones al agua y el estómago a la tierra. Entonces ahí tenemos nuevamente otra referencia a esta filosofía coreana en los colores de los cinturones del taekwondo, donde también se duplican por 8, porque los cinturones de taekwondo tienen punta. Por tanto, se van transformando, ¿no es cierto?, como las estaciones del año, de un color pasan a medio color y continúan con color completo. ¿Listo? Hasta llegar al negro, que el negro es la concentración de todos los colores. El blanco el no color y el negro la concentración de todos los colores. ¿Ya? Entonces estoy haciendo referencia a todos estos elementos culturales, ¿no? Porque, bueno, para entender un poco la filosofía del maestro Lee Chang-hong necesitamos ciertos contextos culturales relacionados con el tema, ¿no es cierto?, de la cultura coreana. Entonces, la relación del yin y yang en el taekwondo está en el combate. ¿Por qué? Porque se produce otro concepto más que vamos a tocar, que es el kanju y el jeosil. Me perdonan el coreano, por favor. Que significa ataque y defensa. ¿Ya? El combate es la relación de el yin-yang, o sea, armonía por oposición. Por eso yo no tengo un enemigo. Yo no enfrento un enemigo. Nadie es mi enemigo. Yo simplemente enfrento la dificultad. Enfrento el conflicto, enfrento el juego de la vida y la muerte. Lee Chang-hong lo menciona, y no hay que olvidar que el taekwondo nació en un contexto de vida o muerte. El taekwondo nació después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra de Corea. Una gran cantidad de maestros de taekwondo participaron de la Guerra de Corea. Y por tanto no me parece nada extraño que el señor Lee Chang-hong haya sido de las Fuerzas Armadas surcoreanas. No me extraña para nada. Es un país que técnicamente sigue en guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Por tanto, que el maestro Lee Chang-hong diga, ¿no es cierto?, que el taekwondo no es una medicina, el taekwondo no es terapéutico. Uno puede tener una buena condición física haciendo deporte, ¿no es cierto?, y puede tener por efecto secundario una buena salud. Sí, pero el taekwondo tiene herramientas que son para defenderse y eventualmente para enfrentar a alguien. Y bueno, la vida y la muerte está puesta ahí sobre la mesa. De hecho, la vida y la muerte es el clásico conflicto de todo guerrero. Cuando habían guerras, las guerras civiles japonesas o las guerras civiles europeas o qué sé yo, un montón de guerras que no había en la humanidad, el guerrero
¿qué es lo primero que enfrenta? La posibilidad de que mañana se puede morir. Entonces, como enfrenta la posibilidad de morirse mañana, bueno, tiene que resolverse estos problemas íntimos ya luego. Como dice el maestro Taisendi Shimaru, maestro japonés de budismo zen, la espiritualidad es algo íntimo y personal. Como es algo íntimo y personal, es algo que tiene que resolver uno mismo. No. Uno puede tomar recetas, sí, pero como referencia, ¿no? Finalmente uno tiene que resolver los problemas más íntimos solo. Y la vida y la muerte es un tema que es muy íntimo y muy personal. Y claro, los guerreros de toda la vida, puestos en la situación de vida o muerte o en la situación de guerra, bueno, tienen que resolver sus problemas íntimos para estar tranquilos en el momento de la muerte. Que eso es una aspiración, digamos, de todos los guerreros del mundo y que en la literatura guerrera siempre ha estado expresado, digamos. Y el taekwondo es un arte marcial de origen guerrero. Es un deporte de contacto, pero un arte marcial también de origen guerrero. ¿Ya? Eh, de hecho, el traductor de este texto, ¿no es cierto?, que estamos referenciando, dice que el arte marcial del taekwondo no se puede vivir como deporte. Se tiene que vivir para toda la vida, solamente se puede vivir como arte. Claro, y él se está refiriendo a la filosofía del taekwondo. Sí, se puede hacer deporte, la semana pasada lo hablábamos. Sí, pero yo llego a senior y se sacaba un poquito de la competencia para mí, y sacaba, si solamente fue eso lo que yo buscaba, probablemente no trascienda nada más, porque el deporte tiene un tiempo limitado de desarrollo. O sea, el cuerpo humano, la juventud del cuerpo humano dura como 15 años. O sea, si tomamos en cuenta la juventud como de los 15 años a los 30, son 15 años. Y si una persona vive promedio 80 años, estamos hablando de un porcentaje mínimo de su vida. Entonces, si estamos hablando de el taekwondo para toda la vida y una filosofía para toda la vida, bueno, entonces resulta que eh, el periodo competitivo, el periodo más deportivo, podríamos decirlo, más exigente deportivamente, es un periodo recorto de la vida de una persona. Por eso también hay que aprovecharlo, digamos, o sea, la gente joven tiene que aprovechar su momento y competir y vivir esa experiencia y todo eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Pero si uno lo quiere ver para toda la vida y quiere trascender, tiene que pensar que son solo 15 años de una vida completa. Y si uno quiere una vida trascendente y quiere practicar taekwondo toda la vida, efectivamente, como es lo que debería ser, como un sistema de desarrollo personal, que en el fondo eso es lo que plantea el profesor Lee Chan-ho. Bueno, sigamos. Como les decía, hay muchas referencias en el taekwondo relacionadas a esta filosofía y a esta cultura. En los taeguk, en los pumse también, que tienen un simbolismo, tienen un significado, todo relacionado con la filosofía y la cultura coreana. Entonces, los pumses de cinturón negro, los taeguk de cinturones de color, los mismos colores del cinturón, la bandera coreana, hacen referencia a todos estos elementos. Yo les decía la otra vez que para los coreanos esto es parte de su cultura, por tanto es más fácil entenderlo. Nosotros no. Nosotros tenemos que conversar un poquito estos temas antes de entrar en Honduras filosófica. Entonces, tenemos claro que se expresa el taekwondo a través de muchos elementos guiños en el taekwondo, en todo el taekwondo. O sea, el chonghon azul, rojo de las competencias, qué casualidad que los taeguk son azul-rojo, ¿ya? Eso podría ser una casualidad, me podría decir alguien. Bueno, pero cuando sumamos todos los elementos que estoy conversando, bueno, entonces no es tan casualidad, es cultural, ¿ya? Entonces, ¿cómo se expresa la filosofía del Samyae, el cielo, el hombre y la tierra, en el hombre y en el taekwondo? En el hombre tiene una expresión de proceso espiritual. Como yo les decía, parte de la tierra, el cuerpo físico, avanza a través del discernimiento, a través de la conciencia humana y llega hasta el cielo, que es la máxima espiritualidad. ¿Ya? Y bioenergéticamente tiene que ver con, ¿no es cierto?, la cabeza, lo que los chinos llaman el cinabrio, un punto en la cabeza, un punto en el corazón y un punto en el estómago. El punto del estómago se llama el océano de la energía, o el cerebro abdominal también le llaman, ¿ya? Cinabrio o cerebro son expresiones, ¿no es cierto?, que los chinos usan para identificar estos tres puntos energéticos fundamentales, ¿ya? Que para los coreanos están expresados también en estos elementos.
De más está decir que todo extremo de Asia es una unidad cultural, ¿no es cierto? Estamos hablando de la cultura coreana en específico, pero esta cultura coreana está dentro de una macrocultura, ¿no es cierto?, que es la japonesa, china, coreana, ¿no es cierto?, que nosotros podemos identificar como extremo de Asia. Por tanto, de repente uno se puede pasar en los límites de la cultura coreana hacia los chinos, hacia los japoneses, qué sé yo, porque no están, en la cultura no están las fronteras tan definidas como podríamos pensar. Entonces, ¿dónde está la percepción de proceso en el Samjae? En el Musul, el Muyé y el Mudó. El Musul es la técnica específica, vencer a alguien, ganar las habilidades para derrotar a alguien. El Muyé es el arte, el gusto por desarrollar el arte por el mero placer, por la mera sensación de belleza. Y finalmente el Mudó es este camino, esta visión espiritual, pero que está nuevamente integrado. O sea, no existe el Mudó sin el Musul, no existe el Musul sin el Muyé, no existe un camino espiritual sin haber pasado por la técnica, sin haber pasado por el arte y sin conjugar tanto la técnica como el arte en su máxima expresión. La sublimación de la técnica se produce el arte. La sublimación del arte se produce el camino. La sublimación del camino es la unión y la fusión de estos tres elementos que el maestro Lee Chang-ho llama Samjae. Y esto es un proceso de desarrollo personal, íntimo y personal. Y lo vamos a dejar ahí porque ya se me fue la hora. Se me fue la hora de nuevo. Entonces creo que daba más el tema, pero lo dejaremos para otra ocasión. Solamente ahora, con esta introducción a la filosofía del taekwondo del maestro Lee Chang-ho, nos vamos a quedar tranquilos por hoy. Un gustazo haber estado aquí y nos vemos la próxima semana.